de mi Redentor vive. Acerca de eso quiero hablarte. Mi Redentor vive. De eso vamos a hablar, hermanos míos. Quiero que te busques, hermano, siervo de Dios, pastor, usted, hermano, hermana, en Job capítulo 19, versículo 25. Nos buscaremos, hermanos míos, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice así, estimados hermanos míos, la palabra de Dios para este día de esta jornada, para este día, la palabra del Señor. Así nomás nos habla. Vamos a leernos. Dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Muy bien, hermanos míos, así leemos. Una vez más vamos a leernos la palabra. Esta es la palabra de Dios para este día, hermano, para esta jornada. Esa es la palabra que tú tienes que escuchar, que tú tienes que meditar, que tú tienes que leer, que tú tienes que oír, que tú tienes que explorar, escudriñar, profundizar, y ahí empezar a parar y ahí preguntarte qué es lo que quiere decirte la palabra del Señor en este día, en esta jornada. Nuevamente vamos a leernos, dice, así nos habla la palabra: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Así la palabra de Dios nos habla en Job capítulo 19, versículo 25. Palabra de Dios. Bien, hermanos míos, esto yo voy a ir compartiendo acerca de esto. Hermanos míos, en este momento yo voy a explorar solamente, estimados hermanos, como 4 puntos nada más. Hermanos míos, 4 puntos nada más voy a hablar ya acerca de mi Redentor vive. Bien, para comenzar, hermanos míos, aquí vamos a reconocer a un personaje llamado Job. Estamos pasando ahora por esos libros, estamos pasando y analizando acerca de este varón Job. Hermanos míos, ¿cuándo uno puede decir esa palabra Redentor? Porque vamos a hablar de Redentor, redención, Redentor. Eso tenemos que, hermanos míos, un poco pensar, hermanos míos. Habla la Biblia de Redentor. ¿Qué será para ti, hermano, Redentor? ¿Por qué nosotros hablamos Redentor o redención? También de eso viene también, hermanos, redención. También esas palabras, hermanos míos, nosotros tenemos que llegar a entender, hermanos. Redentor, así dice, hermanos míos. Ese había expresado, Job había expresado así diciendo: yo sé que mi Redentor vive, así. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué haya dicho, hermanos míos? Sabes, hermanos míos, en aquellos días Job estaba enfermo, como tú también estás enfermo. Sabes, hermano mío oyente, que Job estaba en esa tragedia pasando, hermanos míos, pruebas, llaga, una sarna maligna, hermano, estaba acabando muchos días, no pocos días, hermanos, muchos días. Ya como no hubiera salida, así también había, hermanos míos, como no puede haber salida. Ya. Ahora, hermanos míos, muchas veces usted está un mes, un año, 2 años, 3 años, ya quieres fatigarte con aquella situación. Sabes, para principio, antes de entrar a esos puntos, yo quiero decirte, Job estaba pasando muchos años. Y cuando no hay respuesta, cuando no viene de ningún lado, ningún resultado da. A ver, nos colocaremos en los zapatos de como alguien dice palabras así,
colócate en mis zapatos a bendecir a algunos así, ¿no? Algunos también te hayan dicho también, colócate en mis zapatos así. A ver, nos pondremos en la vida de Job. ¿Qué tal diremos si tú y yo estaríamos en lugar de Job? Que no, ni el médico no puede, naturista no puede, hermano. Ya, los que diremos, mamás saben siempre, los papás antiguos de aquellos tiempos, medicinales que trabajan, ¿no? Aunque no como naturista, pero de una manera muy diferente, hermanos míos, especial, ellos saben. Y sus son efectos, dan efecto, hermanos míos. A pesar de que el naturista dice, no, esto te va a ir, la mayor parte de ellos da también resultado, pero algunos también que no. Y muchos también han testificado acerca de eso, que mayor parte de los naturistas que nos vendieron productos y productos que algunos no dan, y algunos dan efectivamente bien así. Y así también de los doctores que van, diremos, a un hospital en hospital, y algunos por causa de la desesperación hasta han llegado hasta el brujo, hasta esos curanderos, hermanos, han llegado. ¿Por qué, hermano? Por la desesperación, pues no hay respuesta. No hay, de alguna manera de este lado puede venir la respuesta, sí. Entonces, aquellos días se encontraba sentado ahí, botado bajo el sol, podemos decirlo, bajo la sombra, bajo ese lugarcito. Job todos los días esperando, este día Dios me sanará, otro día habrá respuesta. ¿Qué nomás sería en este tiempo si tú estarías, si yo estaría en lugar de Job? Yo sé que podemos llegar, hermanos míos, hasta resignarnos, hermanos míos, hospital en hospital, con una sarna maligna, hermanos míos. Ya en aquella hospital no hay cura para nosotros, en otros seguimos. ¿Qué podemos decir, hermanos míos? ¿Moriremos así nomás? ¿Moriremos así? Hermanos míos, hay veces también Dios también trae, hermanos míos, si bien trae, hermanos míos, para nosotros disciplina o si bien prueba. También hay que diferenciar, hermanos míos, en este lugar antes de entrar a mi Redentor vive. ¿Cuándo podemos decir mi Redentor vive? Si tú eres obediente, oras, ayunas, estás cerca del Señor, buscas siempre con papá Dios bien agarrado en la vida espiritual, que tú eres fiel, que tú estás animado, sirviendo al Señor. Si viene una tragedia como sarna maligna, como las ovejas se acaban, camellos se acaban, yuntas se acaban, hermanos míos, hijos mueren, hermanos míos, es una prueba. Y esa prueba, hermanos míos, viene con un objetivo. Pero, ¿qué tal, hermanos míos? Eso se llama prueba, hermanos, cuando tú estás bien agarrado de Dios y se levantan muchas cosas. Prueba es. Y esa prueba es examen, hermanos míos. Prueba es examen. Pero cuando tú y yo somos flojitos en orar, apenitas oramos, no vamos ni al ayuno, ya ni siquiera estamos comprometidos con Dios, más o menos nomás andamos, estamos tibios, acabados, totalmente fríos, hermanos míos, así estamos malísimamente delante de Dios. No es prueba, se llama eso disciplina. ¿Qué diferencia hay entre la prueba y la disciplina? La prueba es para fortalecer tu espíritu, para llevarte a otro nivel, hermano, a la madurez, para que desarrolles, para que crezcas más. Pero la disciplina es, hermano, para que reflexiones, para que te arrepientas, para que vuelvas a Dios, para que vuelvas a Dios, para que te agarres de Dios. No es igual. Entonces, hermanos, muchos tibios hay, hermanos míos, en esta faz de la tierra, en la vida cristiana. Muchos fríos como los helados. Así que, hermanos míos, tenemos que levantarnos, hermanos míos. ¿Qué nos va a dar calor espiritual, hermanos míos?
si tú vas a entrar en una intimidad con Dios, de los cuales también ambas cosas pueden surgir, también las enfermedades. Si tú te estás bien agarrado de Dios, también puede llegarte. No vamos a decir que ese pastor, ese hermano pecó, sino que ¿acaso pecó, hermanos míos? Job no pecó. Él estaba tranquilo, bien agarrado de Dios, apartado del mal, en integridad, en justicia, en santidad. Así vivía él bien. Pero llegó la enfermedad. Pero no era eso disciplina, sino que era a prueba. Pero hay otras personas que también llega, hermanos míos, la disciplina para que reflexionen, para que, hermanos, vuelva a Dios, para que no perezca, para que más bien pueda alcanzar la misericordia de Dios, para que pueda alcanzar la gracia de Dios. Para eso llega, hermanos. Eso tiene que arrepentirse, tiene que reconocer sus errores. Y cuando reconoce, también pues Dios de ti pues te mira pues con ojos de amor, porque has reconocido, has dicho, yo no fui bien delante de Dios, yo fui así. Y cuando lloras tú, Señor, yo te he fallado, no supe valorar tu amor, no supe valorar la obra de ti, no supe valorar tu gracia, lo que me regalas, lo que me bendices, no supe. Por eso yo, Señor, en esta enfermedad, en esta situación, Padre mío, reconozco. ¿Sabes, hermanos míos? Job, cuando estaba enfermo, él decía, muchos días, muchos meses, muchos años que pasaron, no había respuesta de ningún lado. Por eso él decía así: yo sé que mi Redentor vive. Y ese Redentor, ¿qué quiere decir? Redentor, esa palabra viene Redentor, Salvador, Libertador. Ya, esas palabras vienen, hermanos míos. Redentor. También esa palabra también quiere decir, ese Redentor también va a la redención. Y esa redención también va a la salvación. Y esa salvación también quiere decir, hermanos míos, en otras palabras, salud. Ya, salud. ¿Y qué es lo que esperaba, hermanos míos? Especialmente Job: salud, salvación, redención. Por eso estaba hablando él: yo sé que mi Redentor vive. Ya. Esa persona que estaba pasando prueba no había perdido fe, sino que en su situación dijo así, diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Cuando tú no pierdes esa fe, hermano, hermana, estás seguro, algún otro momento va a llegar que tú te vas a sanarte, así como Job va a estar sano. Esa firmeza de Job es muy buena, hermanos míos. A pesar de que la tragedia, hay noches de silencio, días sin respuesta, hermanos míos. No hay de ninguna hierba medicinal. Yo sé que, hermano, nadie te habló, nadie nos habló qué medicinas haya usado. Yo creo que Job no esperó manos cruzadas aquí. Encima de ceniza estaré botado, que me esté criticando mi mujer, que también otros hablen de mí, estaré todos los días. Yo sé que ha pasado, ha llorado. Quizás su mujer, una buena parte, también se esforzó, también, ¿no? Como es su esposo, haya ido a buscar hierbas. En esos tiempos, yo sé que como actualizados somos nosotros en estos tiempos, en ese tiempo haya ido a buscar también personas que curan también con hierbas, ella misma haya preparado, sus amigos hayan, como tenía amigos, ¿no ven?, hayan aconsejado: esto, con eso ponle sobre esa llaga, con bañarle, con limpiarle, así haremos. Hay momentos que haya sido agotador. Algunas veces quizás sus amigos cerca de él, más a la distancia, hayan dormido también velando, como algunas veces a los enfermos velan
hermanos míos, así también otros momentos se hayan dicho que siempre haya hecho, que siempre será. No es sencillo, hermanos míos, cuando uno está enfermo, ya no se puede, ¿no? Una vez yo he visto a una mujer, a una señorita, podemos decirlo. No sé qué pasó. De pronto se volvió muy diferente. Y sus padres decían: ¿qué es lo que te está pasando, hija? ¿Por qué estás así? Y la hija contaba, soldados contaba, decía: un perro viene, un tigre viene. A sus padres miraban de gato, de perro, de animales. Decía: déjenme salir, quiero salir afuera. Ya. Se fatigaba con el calor, oscuridad, lloraba, se rascaba. Cosas así, tampoco parecía loca, pero muy diferente. Ya hacían curar, no, eso no podía. Muy grave. Y la desesperación llega. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Hermanos míos, así estaba Job. Ya, Job siempre en su enfermedad dice: yo sé que mi Redentor vive. Este que está diciendo: yo sé que hay salvación para mí, yo sé que hay salud para mí, yo sé. Cuando dice yo sé, esa es una fe, hermanos míos. Y esa palabrita, esa parte, hermanos míos. Yo sé, hermanos míos. Hermanos, para eso tenemos que conocer, pues, hermano. ¿Por qué nosotros podemos tener una intimidad con Dios, hermanos míos? ¿Por qué cada día nos impulsan a escudriñar y a entrar en una relación? A una persona a de vista no vas a poder conocer. A una persona, para tener seguridad, para que tú conozcas con profundidad, tienes que convivir. Quizá tenemos que, hermanos míos, estar cerca de él día a día conversando. Y así también, hermanos míos, cuanto más vamos a conocer, estamos seguros cómo es él, cómo es. Y así también esa persona Redentor, si nosotros vivimos cerca de él, nadie nos va a sacar, hermanos. Algún momento estaremos seguros de que no te va a fallarte ese Dios. Y él decía: yo sé. A ver, esa palabrita, pensa tú mismo, a ver, yo sé. Y nosotros nomás, hermanos míos, esa partecita nos pondremos. Puedes decir en tu enfermedad: yo sé, Señor, de este cáncer me vas a sanar. Yo sé, Señor, que tengo en esta cabeza que estoy malogrado, que no puedo, nadie me dice que va a sanarme, pero yo sé, Señor, que tengo tumor en esta cabeza. Yo sé, Señor, que estoy mal. Yo sé que voy a sanarme de eso. ¿Puedes decir? Puedes decir. ¿Qué te falta? Te falta la fe. ¿Qué te falta? Te falta la comunión con Dios. Te falta la intimidad con Dios. Te falta agarrarte de Dios. Ya te falta también una de las cosas, te puede también decirte santidad. ¿Por qué? Job vivía en integridad. Vivía, hermanos míos, apartado del mal, dice, separado del pecado. Y no había duda, por más que estaba arrastrando, él decía: yo sé. Eso es una seguridad, hermanos míos. Yo puedo calificar y usted mismo califique, hermano. Ese yo sé, hermanos míos, es como una persona bien cimentado en la fe en Dios, bien cimentado, como un machón que nadie puede tumbarlo, que nadie puede, hermanos míos, hacer cambiar. Que está seguro encima del dolor, encima de la tragedia, encima de la situación, encima de las circunstancias, está bien, como podemos decir, bien posicionado, bien asentado, bien penetrado
otros términos que podemos usar, hermanos míos, bien, esa palabra que hay, hermanos míos, entronizado, como podemos decir, que Dios está en Dios, agarrado, hermanos míos, encima del dolor. Y esas personas ciertamente alcanzan, hermanos. Por eso nosotros podemos llegar, hermanos míos, podemos decir: yo sé que mi Redentor, yo sé que mi salvación va a venir, mi salud va a venir. Ya, así, hermanos míos. ¿Por qué hablaba eso? El Redentor, ¿en qué dirección iba esa? No es que él quería ser salvado del peligro, no era de la deuda, hermano, no, en esa circunstancia de Job no era de la deuda. Puedes también tú decirlo, ya, pero principalmente del Job era la sanidad, estaba totalmente acabado. Ya, a pesar de que los camellos ya se fueron, no hay camellos, ya no hay ovejas, ya no hay riqueza, ya no hay. Pero lo que él quiere, diremos, día a día la molestia, día a día lo que el dolor era insoportable, eso quería que sea, pues, primeramente. Entonces, hermanos míos, después ya lo que es, diremos, los bienes, los hijos, todo aquello que puede recuperar. Ahora, hermanos míos, todas las personas no estamos todos enfermos, o alguien que puede estar escuchando también puede decir: yo estoy endeudado hasta el cuello. También tú puedes decir: yo sé que el Señor me va a sacar de eso. No sé, de alguna manera entraste a endeudarte. Nadie, hermano, está loco a endeudarte en un día, nomás prestarse como 80,000, $200,000 en un día, endeudarse. Nadie está loco para arriesgar su vida, porque uno llega por alguna razón. Alguien estaba diciendo: trabajé en mercado, hice perder la plata y me he endeudado. Otra cosa sucede, otra cosa más, hasta la tercera, hasta la cuarta, y allí tuve que entrar a los bancos. Últimamente, más tragedias, estoy hasta el cuello endeudado. No sé qué voy a vivir, no sé qué voy a hacer. Creo que voy a morir nomás. Otros así mueren también, dicen que no tengo salida. Hermanos míos, también puedes decir: yo sé que mi Redentor vive, me va a sacarme de esto. También esta redención también viene aquellos tiempos, hermanos míos. No sé si usted recuerda del Ruth, de vos, ya, vos como redimía, dice, ¿no? Cuando una mujer, podemos decirlo, viuda, que su marido murió, redimían en aquellos tiempos. Ustedes recuerdan esa historia, ¿no ven? Entonces, hermanos míos, así también. No solamente puede ser deuda, puede ser alguna situación como juicio. Algunos saben contar años, estoy viniendo 5 años con este juicio que me siguen, con abogados, con todo esto, que no tengo salida parecido. Cuánto quisiera predicar, algunos dicen así, cuánto quisiera enseñar la palabra de Dios. Yo tengo preparación, entiendo de la Biblia. Quisiera participar en el ministerio de alabanza. Quisiera participar en alguna obra, pero estoy con juicios, no puedo. Pues en esta mañana quiero decirte, dilo juntamente con esta palabra: yo sé que mi Redentor vive y voy a salir de este caso. Algunos dicen, hermanos míos, en algunos lugares, estoy en esta problemática de matrimonial, estoy separado, marido andó con otra mujer, infidelidad, hay una ruptura, hay una relación hecho pedazos, no sé qué voy a hacer. Cuánto quisiera estar en el ministerio, cuánto quiero levantarme, cuánto quisiera con toda mi familia servir al Señor, pero no puedo.
Yo sé que así nomás voy a acabar, parece. No sé qué haré. Así muchos se preguntan. Otros también hay solos, hermanos. Su esposa le abandonó, se fue con otro hombre. Quizá días que has llorado. Quizá, hermana, también tu marido que se fue. Días has tenido llanto, dolor. Algunas veces hayas dicho: ¿por qué no más me haya hecho así? ¿Por qué no más haya tomado esas decisiones? Son las cosas que has cargado. Y puedes decir con seguridad, esta es la palabra: yo sé que mi Redentor vive, porque me va a sacarme de estas cosas. Job también no ha pasado unos añitos, muchos años ha arrastrado. Pero él no perdió fe. Fue un hombre de fe. Y Sete también tuvo un hombre de fe. Una mujer de fe. Una mujer de fe que tenga una mirada hacia adelante. Que seas como un machón. Como un machón grande, plantado con cemento hartísimo, con piedras, con sica. ¿Conocen sica, no ve, hermanos míos? Ya cuando nosotros estábamos ahí, algunas veces también he visto, hermanos míos, yo me pregunto: ¿por qué pones ese líquido? ¿Qué es eso? Yo dije: sica, dice. ¿Y para qué es? Para que endurece, pues, para que sea firme este machón, dice. Y así, hermanos míos, espiritualmente bien, con harta sica tiene que estar, hermanos míos. Ese sica, no sé, muchos de los constructores conocen eso, hermanos míos. Así tenemos que estar. Yo así me imagino, hermanos, que espiritualmente Job estaba bien plantado, hermanos míos, en Dios, bien plantado en la palabra, bien plantado en Dios, a pesar de que eran secundarios esas cosas que estaban pasando, hermano. Primero era Dios, ¿no? A pesar de... ¿por qué esta palabra se habla así? Él, ¿no? Días de silencio, noches de silencio, años de silencio. No hay. Como pareciera que Jehová Dios se haya olvidado de, o haya dejado, haya abandonado. ¿Sí? No es que se abandonó. Dios estaba mirando cada paso, cada movimiento, cada pensamiento y cada palabra de él estaba viendo. Mientras así cada momento que pasa, así también Job estaba purificándose también. En uno de los lugares él dice así, bonito, dice, en mis textos bíblicos que he aprendido, había yo aprendido así. Él dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice él. Qué lindas palabras, hermanos míos, él expresa en su situación. No te desanimes, siervo, no te desanimes, hermana. Si estás pasando, hay una causa. Solo no te retires de la presencia de Dios. Ayuna, ora, no seamos perezosos en eso. Si no puedes orar, ayuna. Y si no puedes ayunar, lee la Biblia constante. Y si no puedes leer la Biblia, medita día a día. Y si no puedes meditar, ocúpate, deleítate en el Señor. Ocúpate en las cosas de Dios. Porque esto es muy importante, hermanos míos, para nuestra vida. Si nosotros vamos a expulsar a Dios, ahí vamos a estar fregados, hermanos míos. Dios es primero en nuestra vida. Y podemos decir, hermanos míos, como Job. Job fue un valiente, luchador, batallador. Fue un guerrero valiente, hermanos, ante las tempestades, ante las cosas que vino, hermanos míos. Y por eso también decía, mi Redentor vive, mi Redentor. Con una fe grande, enorme, hermanos míos. Con una fe pura, con una fe genuina, con una fe grandísima, hermanos míos. Y esa es la palabra, nos muestra. Y aquí, hermanos míos,
Ahora sí, yo creo que ya entendiste que el Redentor quiere decir salvación, redención. Salvador, libertador, quiere decir. También esa redención también quiere decir, ya, salud también quiere decir, salud, saludable, ya. Ahora sí, yo voy a entrar a algunos puntos, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Yo sé que ya me entendiste esa palabra, Redentor. Seguiremos. Este es Job que tenía con certeza, ya. ¿Alguna vez te hablaron de certeza? Certeza quiere decir seguridad, con seguridad. Tú tienes que decir pues con seguridad. Un hermano ayer estaba diciendo, yo sé, Dios, no dudo, dice, no dudo. Me gustó, hermano, hasta me impactó a mí, hermanos. Muchas veces nosotros dudamos. ¿Será? Así decimos. A ver pues, así decimos. Por si acaso no va a ser, hermanos, a mitades. Tienen que ser, hermanos, yo sé, tenemos que decir. Y dilo en esta mañana, yo sé. Ya, eso, aunque no, quizás no lleguemos a diferenciar, pero hay una diferencia grandísima en ahí. Es una seguridad, es una certeza. Muchas cosas puedes decir con eso, hermano, porque tú y yo somos pues aplazados, hermanos. Tú y nosotros nos hemos aplazado. No leemos, no oramos, no ayunamos, no nos acercamos. Podemos decir, yo sé. Muchas cosas que tú quieres alcanzar, puedes decir, hermano. Días y días que estás pasando, hermanos míos. Sabes, hermano, dices, quiero ser salvo, quiero encontrar. No hay respuestas, pareciera. Esta seguridad tiene que haber, y esa seguridad también es la fe, pues. Por eso también Dios habla acerca de eso. Habla que sin fe es imposible de agradar a Dios. Y ahora sí, hermanos míos, esa certeza es muy buena, seguridad expresa, ¿no? Certeza, Job habla de su Redentor y expresa en 5 grandes verdades. Habla. A ver, vamos a verlo, hermanos míos. Veremos, hermanos míos, en este momento. Primeramente, hermanos míos, esta palabra yo sé viene de esto, hermanos míos, también que se enlaza con una palabra que está registrado aquí, ya que él habla esa palabra, yo sé, y Redentor habla, y habla de un Redentor, hermanos míos. Las palabras no vas a decir, hermanos, no es como una historia la Biblia. Es historia, hay historias, pero no es, hermanos míos, en las riquezas sabidurías de la palabra del Señor. No simplemente es, hermano, pasado y pasó y nada que ver con el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas están en enfoque con el Nuevo Testamento. Y hermanos míos, vamos a verlo. Aquí la palabra del Señor, búscate en este primer punto. Habla de un Redentor. Él también habla. Yo sé que mi Redentor, dice. Y hermanos míos, el Logos, lo que es, hermanos míos, la palabra, que es la palabra que Cristo, que dice, yo soy el que yo soy, vivía desde aquellos tiempos, actuaba en aquellos tiempos. Y ese yo soy el que yo soy era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y él se manifestaba. A eso también señalaba Job. A ver, vamos a ver. En Efesios buscaremos. Efesios capítulo 1:7. Aquí nos habla así, hermanos míos. Este primer punto veremos. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra de Dios. En quien tenemos redención. Habla de un Redentor, hermanos. ¿Sabes, hermanos míos? En quien tenemos redención, dice, ¿no ve?
¿quién era esa redención? ¿En quién tenemos redención? A pesar de que Efesios 1:7 habla del perdón de pecados, pero ¿en quién tenemos ese perdón de pecados? En Cristo Jesús. ¿Y quién era ese Cristo Jesús? Era el Logos. ¿Y Logos qué es Logos? Palabra. ¿Y esa palabra quién era? En el principio estaba palabra. ¿Y quién era palabra? Era pues Jesucristo. Y Jesucristo, ese era, hermanos míos, ya yo soy el que yo soy. Él era. No sé si llegaste a diferenciar eso. Cuando él dice en el principio era el yo soy el que yo soy, él mismo dijo en el Nuevo Testamento, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy. Y él era yo soy. Ya. Él mismo apareció a Moisés diciendo, yo soy el que yo soy. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy. ¿Y quién era ese yo soy? Jesucristo. Ese Jesucristo estaba con Agar, con podemos decirlo, con Abraham, con Jacob. Así también apareció a Daniel, apareció a otros varones como Pablo, apareció a muchos, en el Antiguo Testamento a muchos apareció ese yo soy, el que yo soy. Y ese era el Redentor, hermanos míos. Y eso defendía, hermanos míos. Él estaba siempre ahí. Él se también manifestó como ángel en teofanías, hermanos míos. Y a Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Él vivía, hermanos. Si él no está, hermanos míos, si está en vida, vive para siempre. Es una afirmación, vive, no es muerto, no es como otros que mueren. Ese vive para siempre, y si él vive nos ayudará, hermanos míos. Así que también tú puedes decir también con Efesios, ahí es lo que estamos dando lectura, hermanos míos, en la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor, esta redención, hermanos míos, donde en 1:7 escudriñamos, hermanos míos, aquí Jesucristo también nos ha redimido. Una de las cosas nos hace entender, hermanos míos, que el pecado era, hermanos míos, como una sarna maligna. Nos estaba acabando, nos estaba consumiendo. Pero Jesucristo, así como en Isaías, antiguo evangelio, dice, por sus llagas fuimos curados. ¿Quién llegó a la cruz? Cristo, hermanos míos. Las llagas del pecado que teníamos, gracias a esa salvación, gracias a esa cruz, en la cruz que murió como fuera un ladrón, Cristo murió por nosotros. Y Isaías afirma, por sus llagas fuimos curados. Pero no era, hermanos, llaga. ¿Acaso, hermanos míos, todos hemos estado con llagas físicos? No todos somos sarnosos, no somos todos, hermanos, llagas tenemos. Estamos saludables, andando tranquilos, hermanos míos. Pero en el alma, en la vida, con pecados, con llagas, hermanos míos, está acabando nuestra vida. Más bien podemos decir, gracias, Señor, gracias por curarme, por tus llagas fuimos curados, Señor, espiritualmente. Gracias por esa redención en la cruz del Calvario, porque tú nos salvaste, Señor. Cristo nos salvó. De los cuales también vamos a recordar día y noche, porque Él nos curó por las llagas. ¿Sabes, hermanos míos? Cristo, como estaba en la cruz,
por su cuerpo estaba abierto, hermanos míos, totalmente sangrando, hermanos míos, totalmente sangrando. Como llagas estaba abierto, hermanos míos, totalmente, hermanos míos, sangrando, con diferentes chicotes, hermanos míos. Así nos ha redimido, hermanos míos. ¿Para qué? De nuestra llaga, pues, hermanos míos, nosotros tenemos llagas también de pecado, hermanos míos, de los cuales nos ha salvado. Nos ha dado perdón de pecados, hermanos míos, gratuitamente en la cruz del Calvario. Hermanos míos, por eso también podemos decir, hermanos, esa salvación que Cristo te dio en algún lugar, sea en la montaña, en el río, en tu casa, en el camino, en algún lugar o en la congregación, donde sea que hayas encontrado, jamás te vas a olvidarte. Cristo por sus llagas nos ha curado también. Lo que Cristo fue abierto en su cuerpo, la llaga, podemos decirlo, ese totalmente que estaba partido este cuerpo, no era pecado, hermano, no, él no tenía pecado. Su sangre fue eficaz, hermanos míos, así no de nuestro pecado nos ha. Por eso también, hermanos míos, Job está mirando con esa misma. Job señala a esa misma persona, el Redentor. Ese Redentor vino, hermanos, no desde Job nomás, más antes había estado. Ese Redentor, el yo soy el que soy, también llegó a redimir los primeros hombres. Primeros hombres llegaron a vestirse de hojas de higuera. Posteriormente él viste de pieles, viste. Redentor, hermanos. Ese Redentor también liberó, hermanos míos. No Job nomás llegó a sanar, sino que ese Redentor también llegó a sacar, porque el Redentor quiere decir Salvador, libertador, quiere decir salud, salvación, esas palabras, porque él también sacó de la tierra de Egipto a los hombres israelitas, mujeres, todos aquellos que estaban esclavizados, sacó también. Ese mismo Redentor también en la cruz murió. Ese Redentor también, a eso también se inclinaba David también. Tú también a eso también te inclinarás. Bien, hermanos míos, ese Redentor por siempre vive, no solamente, hermanos míos, en parte de la historia de la humanidad vive. Ese Redentor vive desde la eternidad y en la historia humana, y también ese Redentor vive para siempre, de la eternidad de las eternidades va a existir. Jamás él fue una parte de la creación. Ese Redentor es parte de Dios y es eterno. Y las naciones escuchen, ese Redentor es para siempre. Hermanos, tiene capacidad. ¿Pero dónde actúa, hermanos míos? Puedes decir, hermanos míos, porque a mí no me sana ese Redentor, puede estar diciendo. Date cuenta. La primera palabra, ¿qué dice? Yo sé. A ver, hermanos míos, revísalo la Biblia, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Todas aquellas mujeres, hombres que se sanaron de sus enfermedades, cuando ellos se acercaron con fe, es como decir con yo sé, se acercaron con certeza. Y Cristo Jesús jamás le dijo diciendo así: mujer, tu fe te ha sanado. No aparece eso. Más bien aparece: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, mujer. Vete en paz. Hombre, vete en paz. Tu fe te ha salvado. No sanado, sino salvado. Revísalo. Hermanos míos,
Por eso, estimados hermanos míos, ¿de qué depende de tu sanidad? De tu certeza, de tu fe. Los que no tienen fe estaban agonizando. Los que no tienen fe, hermanos, estaban ahí muriéndose. Mucha gente muere en estos tiempos porque no se pone fe. Ahora, ¿cómo consigues fe? Ya nos diremos, yo más, somos flojos en escudriñar. Somos perezosos para escuchar la palabra de Dios. Más damos importancia en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Tiempo hay suficiente, hermanos míos, para más damos, hermanos, en las cosas materiales que en la vida espiritual, hermanos. Por eso estamos muriendo. No hay fe, no hay nomás va a ser siempre, hermano. Porque la fe, Romanos dice, pues, es esa certeza, ese yo sé, entra, hermanos míos, esa seguridad, esa certeza, a través de oír la palabra. Romanos 10:17 dice eso bien claro. Si no escuchas la palabra de Dios, así tambaleante nomás vamos a andar, hermanos míos. Así tibios, inseguros, incrédulos, así nomás vamos a hacer. Y vamos a estar sufriendo años, hermanos míos. Vamos a estar, hermanos míos, agonizando. Vamos a estar con llagas de pecado. Así vamos a estar. Por eso, hermano, eres bienaventurado si tú estás escuchando esta palabra de Dios. No vivas, hermano, mediocre, no. Acércate más en Dios. Llega a explorar la palabra del Señor. Aquí en la palabra del Señor, y así da seguridad. De ese Redentor habló también Job, de ese Redentor. Ahora seguiremos explorando la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice en este segundo punto? También habla. Otra palabrita también dice. Un Redentor habló. Pero aquí también otra palabra habla así, mira. Primero habló acerca de ese Job, un Redentor. Un Redentor era Jesucristo. Ahora también habla de mi Redentor. También se registra eso en Salmos 23:1. A ver, aquí está la palabra del Señor. También vamos a revisar en ahí. Dice así. 23:1. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos míos, este también es una seguridad de un Redentor. No sé si alguna vez leíste Salmos 23 así por así nomás, pero ahora vas a pararte ahí. ¿Dónde está la palabra Redentor en este lugar de Salmos 23:1? Está en pastor. Está en pastor. Mi pastor, ese es el Redentor. ¿Por qué? ¿Por qué es mi pastor es Redentor? Porque el pastor, ¿de quién defiende? ¿De quién salva? Cuando oveja es atacado por el lobo. A oveja, ¿quién ataca? Zorro, el lobo. Va a devorar, va a comer. Entonces ese pastor empieza a levantarse y salva a la oveja. Y muchas veces siempre ese pastor está pendiente de la oveja para salvar. Cuidando, rodeando. Ese pastor cuida, apacienta, lleva a buenos pastos. Ese pastor es capaz de dar su vida y muchas veces da vida. Así también ese pastor también dice la escritura en el Evangelio, dio su vida por ti, te redimió, te salvó. Y ese es afirmativo aquí, es una seguridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Segunda persona donde ahí también llega a aportar como David. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa palabra, mi pastor, mi Redentor, mi pastor, mi cuidador. Ahí está, hermanos míos. Esa palabra aparece también.
También registra, hermanos, en Lucas. En Lucas puedes analizar, viendo que está hablando de mi pastor, mi redentor. Tú puedes encontrar también, veremos, hermanos míos, en Lucas. En Lucas así habla, hermanos míos. Vayamos rápidamente. En Lucas 1:47. A ver, aquí aparece también. 47. Dice así. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Dónde está el Redentor? Aquí, en Lucas 1:47. Donde dice, mi Salvador. ¿Sabes? Hemos dicho en el principio. Redentor quiere decir Salvador, libertador, salvación, salud. Él es el Redentor. Redención, Él es redención. Aquí mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ciertamente vamos a regocijarnos siempre, hermanos. Vamos a alegrarnos. Porque Cristo Jesús, porque Dios nuestro Salvador, ese Redentor es grande, fuerte, hermanos míos. No te imaginas, hermano. Él puede cerrar el cielo, puede, hermanos, hacer caer fuego del cielo, puede hasta voltear la tierra, puede en un simple palabra puede hacer desaparecer todo el ser humano. No es nada en las naciones. Las naciones son como una gota nomás para ese Redentor. Enemigo no es nada, hermanos míos. Usted puede muchas veces quizá decir, ¿por qué existe ese diablo? ¿Por qué sigue andando? Dios en una palabra puede aplastar al diablo. No es nada. Porque más bien Dios había determinado, tiene determinación Dios. Está, hermanos, en un tiempo señalado tiene que perecer el diablo. Entonces, hermanos míos, Dios está, hermanos míos, para redimirnos, para salvarnos, hermanos míos. Aquí analizando, así. Y otros así como en esta Lucas decía, ahí está. María llegó a visitar donde Elizabeth. Ahí expresó aquí esa palabrita diciendo, ya, María llega a decir eso, ya, mi espíritu se regocija, Dios mi Salvador, mi Salvador. Vamos adelante, hermano, otra palabra también. Esa palabra viene también otro también, hermanos míos. Aquí en Job estamos analizando, hermanos míos, Job, ¿verdad? Job capítulo 19, 25 estamos analizando. 19, 25. A ver. Yo sé, dice. Muestra cuando dice yo sé, está hablando de un redentor y al mismo tiempo habla mi redentor y también habla de una persona más. A ver, ahí dice, esa persona es Cristo Jesús. Una palabrita también, existe, vive, dice, vive. Hay hartas palabras aquí, hermanos míos. Yo sé, y eso va a Jesucristo, se centra ahí, y mi redentor, dice, y así también dice, vive, dice. A ver, esa palabra es la tercera palabra, vive, dice, a ver. Puedes buscarte para eso, ese vive. ¿Qué quiere decir eso, palabra vive? Ese vive nos está señalando, Job siempre ya había señalado esa palabra vive, que ese uno vive, hermanos, después que alguien desaparece, o alguien, hermanos míos, se ausenta, o llega a resucitar. Entonces está enfocándose resurrección, eso. Resurrección. Entonces vayamos, hermanos míos, aquí Hebreos 2:14. A ver, Hebreos 2:14, en las palabras del Señor. ¿Qué dice palabra del Señor? 2:14. Así dice 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron
estamos leyendo Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermano, está diciendo a Jesucristo, también participó de lo mismo, dice. Significa que Jesucristo estaba en cuerpo también en esta faz de la tierra, pero llegó a resucitarse. Así como él vivía para siempre, nuevamente empieza después de la muerte de 3 días, resucita y vive, hermanos míos. No solamente eso habla, hermanos míos, en Hebreos, que él estaba en cuerpo, pero llega a vivir, Jesucristo resucitado, sino que Romanos también habla, hermanos míos. Romanos 1:14 1:4 podemos verlo. 1:4. A ver, así dice: que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Él llega a resucitar, hermanos. En ese hebreo, entre estos 2 versículos que estamos revisando, él vive para siempre. Tanto como Hebreos 2:14 y 15, allí también él dice, ¿no? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él es, hermanos míos, que vive, aunque muchas iglesias no practican así, ¿no? Muchas iglesias sí. En otras iglesias también dicen, hermanos, cada congregación diferentes, ¿no? Y hay que considerar, hermanos, cada familia es muy diferente, ¿no? Así nomás yo considero. Cada familia es muy diferente. Otra familia diferente administra su hogar. Hay reglas diferentes. Otra familia diferente. Así también son las congregaciones. En alguna congregación tú vas a escuchar: ¿quién vive? Cristo vive. Ya. Ciertamente vive para siempre, hermanos míos. Vive para siempre Cristo. Si vive, hermanos míos, si confiamos, vivimos también nosotros para siempre, hermanos míos. Por eso Él es vida. Él es nuestro Redentor. Todos los hombres y mujeres de esta faz de la tierra tenemos que encontrar a ese Redentor que nos redima. Él resucitó un día. Predicamos de Jesucristo resucitado, no solamente el que murió. Él vino, nació, hizo ministerio, murió en la cruz, resucitó al 3er día y vive para siempre Cristo Jesús. Para finalizar, hermanos míos, voy a finalizar también. Aquí tenemos esa parte de Job, donde estamos viendo la palabra del Señor en Job capítulo 19:25. Allí estamos analizando. Y otra palabrita que allí se encuentra, así dice, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, dice. Mira, otra seguridad más da. Esto es muy bueno, hermanos. Y al fin se levantará. Afirmativo, hermanos míos. Esa palabra se levantará, marcale. Ya, yo sé que estás marcando. Palabra yo sé, palabra mi Redentor, palabra vive, y así también palabra se levantará. Se levantará. ¿Qué querrá decir, hermanos míos? Se levantará. Qué linda palabra está aquí, hermanos míos. Una riqueza de mina de sabiduría, hermanos míos, aquí. Aquí, hermanos míos, se levantará, dice. Ese se levantará se registra, hermanos míos, como 4ª palabra del Job. Y esa palabra, hermanos míos, podemos decirlo, está registrado en Zacarías 14:4. Búscate, hermano mío. Zacarías, allí tú vas a encontrar. Zacarías 14, versículo 4. ¿Qué dice? A ver, ¿por qué se levantará? Así dice, mira.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sabes, hermanos míos? Un día este Redentor vivía para siempre en la eternidad. Vino, hermanos, haciendo Dios en teofanía. Un día eso llega, hermanos míos, a decir: yo voy a morir por el pecador, por el mundo de personas de pecados que tienen, voy a morir en la cruz. Y Él llegó, hermanos míos, así como hombre humano llegó, también ser crucificado, muerto, y así todos los hombres tienen que llegar a la muerte y tienen que volverse al polvo. Así dice, pues todo aquel que muere tiene que llegar a ser tornado a donde, dice, así como había dicho, fuiste tomado, dice, del polvo de la tierra, al polvo serás tornado. Y esa parte ya había mirado Job. Ya se levantará del polvo, dice. ¿Quién se va a levantarse? Cristo Jesús. Al tercer día resucitó y se levantó. Como ovejita murió como corderito, pero Él, el Redentor, es fuerte también, presenta como león de Judá también. Y se levantará, dice, y aquel día cuando vuelva, hermanos míos, Él se fue, hermanos míos, se resucitó tercer día. Hombres galileos han visto cómo ascender al cielo, y la palabra también declara que se sentó a la derecha del Padre Dios, al mismo lugar volvió. Y un día cuando retorne con la iglesia del cielo, va a venir, no va a venir como ovejita, hermanos míos, no va a venir. La Escritura afirma: vendrá como Rey de reyes, Señor de señores, con fuerza, con toda fuerza va a venir. Hay pobres de aquellos que se levantaron. Ahí, por eso Apocalipsis de Noé, van a pelear, dice, van a pelear. Otros van a apuntar con sus armas, pero no van a poder. Así también en otras profecías está registrado: más bien sus armas se derretirán, hasta los hombres se derretirán, porque sus ojos van a derretirse, hermanos, van a entrarse, hasta su lengua va a empezar a deshacerse, sus ojos se van a hacer. Con la mirada, con el resplandor de su gloria, el Redentor va a volver sobre los montes Olivos con la iglesia. Va a bajar de arriba. Y ese Redentor, hermanos, por eso está hablando. Y Él está, al mismo tiempo está hablando no solamente, hermanos míos, de su enfermedad. Yo sé que mi Redentor vive, no. Está más bien, está enfocándose, se está visualizando Job hasta más allá. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. ¿De qué se va a levantar? Dice, ¿no ven? Y allí la palabra del Señor hemos visto en Job 19, del polvo, dice, hermanos míos, así. Y eso, un hombre fue, hermanos míos, una de las personas inspirados, podemos decirlo, un hombre entregado a Dios. ¿A quiénes puede dar esa sabiduría? Él mismo también afirmó: apártate del pecado, dice, sepárate del pecado, vive en santidad, vive en justicia, vive en la integridad, te va a darte sabiduría. Él fue un excelente, como podemos decirlo, maestro, un hombre que realmente enseñaba, hermanos míos, a sus amigos de una manera muy diferente, hermanos míos. Por eso también haya expresado esas palabras, hermanos míos, con sus acciones, con su fe, con su seguir. Últimamente finalizaremos, hermanos míos, ya. Ese hermano que se levantará había sido ese Jesucristo,
ese Redentor también revela, hermanos míos, acerca de algo, hermanos míos. A ver, finalizaremos, hermanos. Hemos analizado la palabra del Señor. 1:7 de Apocalipsis veremos. Así dice, mira. 1:7 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está. Se va a levantarse, hermanos míos, ese Redentor. Así que hemos analizado 4 puntos, hermanos míos. Un Redentor hay, mi Redentor hay, y vive para siempre ese Redentor. Vive ese Redentor, y ese Redentor también se levantará. No solamente habló este Job acerca de su Redentor desde cuando estaba enfermo, hermanos míos. Estaba mal con esa llaga, con esa sarna maligna, hermanos míos. Sino que también habló acerca del futuro que va a pasar. Bien, estimados hermanos, nosotros también vamos a decir, hermanos míos, estas enfermedades, estas situaciones, deudas, no sé qué es lo que estás pasando, quizá hecho pedazo tu matrimonio, tu relación de pareja, puede que sean tus hijos, hermanos míos, estén desviados, quizás se alejaron, hermanos, todo es temporal. Yo sé, dile tú en esta mañana, dile, yo sé que mi Redentor vive, que mis hijos, aunque estén donde estén, un día les veré predicando, anunciando, sirviendo. Tienes que ser afirmativo. Eso es lo que la palabra te está enseñando en esta mañana. Tienes que ser afirmativo, tienes que ser certero, tienes que tener certeza, pero ¿cuándo vas a tener esa certeza? Cuando tú llegues a escuchar la palabra, cuando tú llegues a meditar la palabra, tienes que acercarte a la palabra, tienes que apropiarte de la palabra, tienes que, hermanos míos, esa palabra tienes que llegar, hermanos míos, a consumir, hermanos míos, a agarrarte de Dios. Bien, podemos decir, hermanos, también en nuestra vida espiritual, nuestro Redentor es el que nos ha rescatado del hoyo, nos ha salvado, nos ha perdonado del pecado, hermanos míos. Gracias, por la gracia de Él somos salvos también. ¿Ya? Bien, que Dios me lo bendiga, estimados hermanos. Gracias por compartir esta palabra acerca de mi Redentor.